Hemos leído esta mañana Apocalipsis 19, una revelación de Cristo tremenda, ¿verdad? El juez justo aplicando su juicio sobre esta tierra y los creyentes y la iglesia y los ángeles alabándole por ello, adorándole por ello. Entre todas las perfecciones de Dios que lo hacen único, la justicia de Dios nos muestra que Él es recto en todo lo que hace. Todo lo que Él hace, todo lo que Él dice, todo lo que Él determina es perfecto y recto. No tiene mancha de error, de equivocación, de maldad. Lo que es recto es perfecto y Dios es perfecto. Y lo que es recto, la justicia de Dios, es a lo que hay que mirar para ver nuestra rectitud. Y cuando vemos a Dios en su perfección, entonces nos demos cuenta de lo torcido que estamos, ¿verdad? En la mesa del Señor es uno de los momentos que el Señor provee para examinar nuestro corazón. Tomar de la mesa del Señor dignamente implica examinar nuestras vidas como se nos ha invitado a hacer, para que reconozcamos que hemos sido llamados por la gracia de Dios a la salvación. Como Ignacio nos enseñaba en Colosenses 2, ahora debemos vivir en esa dependencia que se ilustra con estar arraigados, estar cimentados en Él. En ese pasaje, en los versículos capítulo 2 de Colosenses, versículo 13, cuando Ignacio nos ha expuesto la obra de redención de Cristo Jesús, no es extraño encontrar este lenguaje jurídico. Un lenguaje que nos muestra cuál era nuestra situación delante del juez justo de la tierra. Versículo 13 dice, y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, esta era nuestra condición espiritual a causa del pecado. Por causa del pecado estamos muertos, separados de Dios e incapacitados para hacer y buscar a Dios. En esa situación, Él nos dio vida. Esa es la obra soberana de Dios aplicando vida a un muerto espiritual. Y nos dio vida juntándonos con Cristo. Nos dio vida al juntarnos, al unirnos a Él. ¿Y por qué Él nos dio vida? Él nos dio vida porque Él decidió tener misericordia de nosotros. ¿Y cómo fue que Él lo hizo? Posible, dice el versículo 13 al final, habiéndonos perdonado todos los delitos. ¿Cómo es posible que un Dios justo perdone el delito de un pecador? El juez justo no puede decir, eres inocente, así porque sí. El Dios justo no puede borrar los pecados del pecador así porque sí. Cualquier juez que en este país o en cualquier país a un pecador le borre sus pecados y no le haga justicia, es un juez injusto. Ahora, la forma en la que Dios se mantiene justo, borrando nuestros pecados, es aplicando la ira que nosotros merecíamos sobre su Hijo, el justo, perfecto. Y utiliza este lenguaje jurídico, versículo 14, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros, que nos era adverso. Teníamos una sentencia, teníamos un informe jurídico contra nosotros, habíamos pecado y ese informe era adverso, no nos venía bien, era contra nosotros, nos señalaba como merecedores del castigo. Él había cancelado ese documento, pero no sencillamente cancelándolo como un juez. Por autoridad cancelo este documento. Eso sería un juez injusto. Sino que Él lo canceló. Dice ahí, versículo 14, lo quitó de en medio clavándolo en la cruz. Una manera figurada de mostrar que lo que era adverso para nosotros lo derramó, lo aplicó sobre aquel que murió en la cruz. Cristo murió en la cruz por los pecados que nosotros merecíamos, para que ahora su justicia fuera aplicada a nosotros sin que hubiéramos hecho nada para merecerlo. Cuando pensamos en esto, en la mesa del Señor, esto nos debe llevar a considerar con temor y temblor delante de quien estamos. Nuestra adoración debe ser examinada delante del Señor.
Celebrar la mesa del Señor es un acto de adoración. No solamente adoramos a Dios con canciones, adoramos a Dios con obras, con actos. Y celebrar la mesa del Señor dignamente es un acto de adoración. Necesitamos adorar a Dios como Dios manda. En esta mañana vamos a examinar el Salmo 50 para poner a prueba, por medio de este lenguaje jurídico, cuál es nuestra forma en la que adoramos a Dios. ¿Cuál es la forma en la que adoramos a Dios? Necesitamos examinar nuestras vidas, considerar nuestros actos, nuestro corazón, para ver si estamos adorando a Dios como Él manda. Vamos a leer el Salmo 50, versículo 1, dice así la palabra del Señor. El poderoso Dios, el Señor, ha hablado y convocado a la tierra desde el nacimiento del sol hasta su ocaso. Desde Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Que venga nuestro Dios y no calle. El fuego consume delante de él y a su alrededor hay gran tempestad. Él convoca a los cielos desde lo alto y a la tierra para juzgar a su pueblo. Y dice, juntadme a mis santos, los que han hecho conmigo pacto con sacrificio, y los cielos declaran su justicia, porque Dios mismo es el juez. Oye, pueblo mío, y hablaré. Israel, yo testificaré contra ti. Yo soy Dios, tu Dios. No te reprendo por tus sacrificios, ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. No tomaré novillos de tu casa, ni machos cabríos de tus apriscos, porque mío es todo animal del bosque y el ganado sobre 1000 colinas. Toda ave de los montes conozco, y mío es todo lo que en el campo se mueve. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y todo lo que en él hay. ¿Acaso he de comer carne de toros? ¿O beber sangre de machos cabríos? Ofrece a Dios sacrificios de acción de gracias y cumple tus votos al Altísimo. Invócame en el día de la angustia, y yo te libraré, y tú me honrarás. Pero al impío Dios le dice, ¿qué derecho tienes tú de hablar de mis estatutos y de tomar mi pacto en tus labios? Pues tú aborreces la disciplina, y a tus espaldas echas mis palabras. Cuando ves a un ladrón te complaces con él, y con adúlteros te asocias. Das rienda suelta a tu boca para el mal, y tu lengua trama engaño. Te sientas y hablas contra tu hermano. Al hijo de tu propia madre calumnias. Estas cosas has hecho, y yo he guardado silencio. Pensaste que yo era tal como tú, pero te reprenderé, y delante de tus ojos expondré tus delitos. Entended ahora esto los que os olvidáis de Dios. No sea que os despedace y no haya quien os libre. El que ofrece sacrificio de acción de gracias me honra. Y al que ordena bien su camino, le mostraré la salvación de Dios. Un salmo que no parece un salmo. Un salmo que no parece un salmo. Los salmos están escritos para alabar al Señor. Los salmos están escritos para dirigirse al Señor, en ocasiones para ser un diálogo entre el pueblo, para exclamar las grandezas de Dios, para hablar de Él. Pero en el Salmo 50 nos encontramos a Dios hablando. Pero alabamos al Señor cuando reconocemos con nuestra boca que es verdad lo que Dios diría, y exponemos a nuestro corazón, nos exponemos mutuamente cantando este salmo y exponiendo nuestro corazón a lo que Dios diría. Un salmo que nos muestra cuál es la verdadera adoración que Él manda. Escrito por Asaf. Asaf y sus hermanos servían en el tabernáculo cada día continuamente. Y escribe este salmo siendo inspirado por el Espíritu Santo como si fuese una profecía que comunica algún oráculo en el nombre de Dios. Un cántico que parece de un profeta. Una canción que parece que está transmitida por medio de un profeta lo que Dios diría. El Salmo muestra las características básicas de la verdadera adoración.
Y utiliza este lenguaje jurídico, pero también irónico. Hay ironía en este salmo. Hay expresiones irónicas y preguntas retóricas que muestran que el pueblo, aunque parece que está adorando a Dios, está ofendiéndole. Este salmo puede asemejarse a un auto de citación judicial. Y vamos a estudiar en esta mañana 3 características del juicio de Dios que nos deben mover a examinar nuestras vidas para ser un verdadero adorador. 3 características del juicio de Dios que nos deben mover a examinar nuestras vidas para ser un verdadero adorador. Y no solamente habla como pueblo, sino habla también individualmente. Y aunque está dirigido a Israel, el pueblo étnico, hay principios universales que llegan hasta nosotros para que examinemos delante de la palabra de Dios y en el poder del Espíritu si nuestra vida está siendo una vida de adoración verdadera o aparente. En primer lugar, versículo del 1 al 6, la convocatoria. Y de nuevo, hermano, este salmo tiene el propósito de invitarnos al examen, a examinar nuestras vidas a la luz de la palabra, para que nosotros, como la iglesia de Dios, no solamente le adoremos externamente, sino que nuestra adoración sea de corazón, espiritual, de un corazón que está siendo transformado. Así que estemos dispuestos ahora, por el Espíritu Santo, a examinar nuestra vida, nuestra adoración, a la luz de estas verdades. Vayamos en primer lugar a esta convocatoria, versículos del 1 al 6, tenemos la convocatoria cósmica. Es llamativo lo que sucede en esta convocatoria, versículos del 1 al 6, ha sido convocada toda la creación. El cosmos, todo lo que existe, ha sido convocado a este juicio. Observa en el versículo 1 que presenta al juez supremo que preside el juicio. ¿Verdad? Dice en las películas que se ponga toda la sala en pie, entra en la sala el juez tal, ¿verdad? Y todo el mundo se pone de pie y preside la sala el juez. Aquí se nos presenta a este juez que convoca a juicio a su pueblo. Versículo 1, el único gran Dios es el que convoca, dice, el poderoso Dios, el Señor. El poderoso Dios, el Señor. El Salmo comienza con esa presentación de Dios, quien convoca el juicio. En algunas traducciones dice Dios de dioses. Dios de dioses, dice la Reina Valera. En nuestra versión de la Biblia de la América dice el poderoso Dios, el Señor. Cuando se presenta a Dios con este título, no se refiere que Jehová, que Dios, sea el supremo entre muchos dioses. Eso no es lo que dice el texto. La Biblia enseña que hay solo un Dios verdadero. Juan 17:3 dice que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, y que continúa diciendo, recuerda, al único Dios verdadero. Así que los hombres pueden construir, diseñar, fabricar muchos dioses en su corazón, ya sea espirituales, ya sean materiales, pero en realidad cuando dice el Dios de dioses se refiere a que Dios está por encima de toda idea que pueda ser un Dios para el hombre. No hay rival para Dios, no hay Dios verdadero y no hay nadie que pueda asemejarse a su grandeza. Esta expresión hebrea se utiliza para elevar la grandeza de Dios. Para ilustrarlo sería como decir el excelentísimo juez supremo del universo, Jehová, nuestro Señor. Él se presenta a sí mismo. Así empieza este salmo. Él dice, Él ha hablado y convocado a la tierra, dice ahí. Ha hablado y convocado a la tierra. El único Dios, el superlativo Dios, el gran Dios, el santo Dios, el justo Dios, el perfecto Dios, el yo soy. Él es el que ha convocado un juicio. Toda la tierra es su jurisdicción. Cuando dice ahí, Él ha convocado a la tierra desde el nacimiento del sol hasta su ocaso. No hay lugar en la tierra donde Dios no tenga la autoridad para convocarnos a Él. Por supuesto, Él es el creador y Él es el Señor de toda la creación. El hombre no quiere reconocer a Dios como el creador. ¿Sabes por qué?
porque entonces así no quiere dar cuentas a Dios. El hecho de que Dios sea el creador nos hace ser responsables delante de Él, como autoridad. Así que el Dios verdadero convoca a la tierra, Él tiene jurisdicción sobre todo lo que existe, Él tiene autoridad para convocarnos. Los demás jueces de la tierra pueden convocar a un juicio a una parte de la ciudad, ¿verdad? O del país. Pero los jueces de esta tierra no pueden convocar a otros que están en otro país. No tienen autoridad allí, pero nuestro Dios tiene toda autoridad sobre toda la existencia. Por supuesto, sobre nuestra vida, hermano. Este juicio comienza por presentarnos al Dios que gobierna la tierra. Al Dios que adoramos, pero necesitamos recordar quién es Él y cómo debemos responder ante Él. Así que el juez de la tierra, dice el versículo 8, que Dios es el juez, el soberano. Yo reprendo por tu sacrificio, no por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. Él es el que recibe toda adoración, Él es el que tiene autoridad para determinar quién es, si la adoración es agradable a sus ojos. Así que no solamente convoca a la tierra, sino que también nos muestra, versículo 2, desde Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Y está aquí el Salmo presentándonos que Israel, el pueblo de Dios escogido, ha sido escogido por Él para reflejar su gloria entre las naciones. Desde el primer momento que Dios escogió a Abraham, propuso mostrar su grandeza por medio de su pueblo, gobernando a su pueblo, estableciendo las leyes y las normas desde su pueblo. Ese era su propósito y Dios así ha resplandecido como testimonio entre las naciones. Entonces, si el Señor nos ha convocado, ¿cómo debemos responder? Versículo 3. Que venga nuestro Dios y no calle. El fuego consume delante de Él y a su derredor hay gran tempestad. Así que si Dios nos convoca, debemos tener conciencia delante de quién venimos. Y estar dispuestos a venir a Él como el Salmo se nos está invitando. Vengamos a Él, que venga a Él, que Él no calle. Lo que Él tenga que decir, que no lo diga. Lo que Él tenga que exponernos, que nos exponga esa realidad. Porque lo que Él diga es como fuego que consume. Y es tan poderoso que la tempestad le rodea a Él. Así que nos muestra esta idea de Dios como un juez perfecto, pero además poderoso. Que no podemos evitar su juicio. Que Él es como el fuego que consume todo y que Él no es movido por la tempestad que le rodea. Versículo 4, entonces, esta reputación como juez se nos muestra en el versículo 4 que Él es el que convoca a los cielos desde lo alto y a la tierra para juzgar a su pueblo. Observa que no solamente se convoca a la tierra, sino a los cielos. Y ahí está mostrándonos que los ángeles están bajo la autoridad de Dios. Los seres espirituales, ángeles y demonios, están bajo su autoridad y se les llama a que vengan y vean este juicio, el testimonio del juicio de Dios. Hemos leído en Apocalipsis 19 que los demonios van a sufrir también el juicio de Dios y los ángeles van a ser testigos del juicio de Dios. Pero este salmo anuncia lo que después en el futuro sucederá y les llama a que vengan y sean testigos. Se les convoca para que vengan. Versículo 6 también se nos dice que Él es el juez creador que muestra que los cielos van a declarar como testigos que Dios ha juzgado justamente. Versículo 5, aquí está el llamado a la citación, a quienes se le está citando. Y dice, juntadme a mis santos. Aquí concretamente se refiere esa palabra santo no a los perfectos, sin pecado, sino a los que han sido apartados para Él. Y antes se ha dicho que esos santos son el pueblo de Dios. Y directamente sabemos que está hablando de Israel. Así que este cántico está mostrando que Dios va a juzgar a su pueblo Israel y les dice que vengan sus santos, los que han hecho conmigo pacto con sacrificio. Esta referencia nos muestra
a que Dios había hecho un pacto con su pueblo de bendición y de maldición. Dios en el pacto antiguo con Moisés había establecido y había dado promesas de bendiciones si Israel obedece a su palabra, y le había dado promesas de juicio, de maldiciones, si ellos desobedecían. Y el Señor les recuerda bajo qué pacto están, bajo qué ley se les va a juzgar. Ese pacto que Dios ha establecido con su pueblo. ¿Qué responde el cielo? ¿Qué responde el cielo ahí? El cielo responde, versículo 6, y los cielos declaran su justicia, porque Dios mismo es el juez. Así que todavía la tierra, el pueblo, los hombres no han sido juzgados, pero el testimonio de los ángeles del cielo es declarar, si Dios juzga a su pueblo, su juicio es justo. Esto es recto, no es injusto, no es incorrecto, no va en contra de la verdad. Por supuesto, sabemos que la Iglesia no sustituye a Israel, pero sabemos que nosotros, la Iglesia, somos parte de su pueblo. Somos parte de los redimidos de Dios. Y por supuesto también debemos reconocer que como pueblo, antes de alabar al Señor, tenemos que pararnos y examinar qué idea tenemos de Él. ¿Qué conocimiento tenemos de Él? ¿Qué conciencia tenemos de quién es Dios? Para que alabemos al Señor como Él quiere, primero debemos conocer al Señor como Él es. Debemos reconocer la grandeza de Dios, tomar conciencia de que es más grande de lo que nosotros pensamos. De no olvidarnos ante quién estamos y que su juicio es perfecto, y así los ángeles dan esta muestra. Así que dice versículo 6, y los cielos declaran su justicia. Declaran que Dios es justo y que cuando Él hace un juicio, ese juicio es perfecto, porque Dios mismo es el juez. Esto es el único juez. Es delante de Dios ante quien vamos a responder de todo lo que hacemos. Y cuidado, no perdamos la conciencia de quién es Él. Es nuestro Padre, pero sigue siendo el juez. Es nuestro Señor, pero sigue siendo justo cuando determina lo que es correcto y lo que no, y pone a juicio nuestras vidas. Así que aquí estamos convocados con el gran yo soy, el juez soberano, el perfecto, el cual está dispuesto a declarar toda la verdad. Los ángeles lo saben, que lo que Él determine es verdad. Comienza entonces el juicio. Como diría alguno, silencio en la sala, el juez va a hablar. Después de esta convocatoria, viene el versículo 7, la acusación infalible. La acusación infalible. Dios va a hablar. El juez va a abrir la boca, nosotros debemos guardar silencio, poner atención y escuchar. Dios presenta sus acusaciones. Dios lee el acta que es contraria para su pueblo, en este caso, en la forma en la que le adoran, en la forma en la que se acercan a Él. Y observa que lo primero que Dios hace es mostrar su ternura. Dios es un juez justo, pero es amoroso, un juez tierno, no es malévolo, no es duro con maldad, es rígido con amor. Y dice el versículo 7, oye, pueblo mío, oye, pueblo mío. Dios no deja de hablarnos y de mostrarnos quiénes somos delante de Él. Y nos pide que pongamos atención, que escuchemos atentamente lo que Dios va a decir. Él está en su trono, Él está en las alturas, en la autoridad. Y cuando Él habla no tenemos que rebajar su autoridad. No tenemos que pensar que Dios es como nosotros y tenemos distintas opiniones y podemos negociar con Él. Lo que Dios dice es la verdad inamovible. ¿Y nosotros qué debemos hacer? Dice el versículo 7, oír. Prestar atención. Ese oye es un mandato innegociable. Escucha, pon atención. Dice, yo testificaré contra ti. Algunos podemos ser acusados, ¿verdad? De cosas que no hemos hecho bien. Y algunas acusaciones pueden ser ciertas, pero también puede haber acusaciones falsas, ¿verdad? Pero ¿quién es el que habla aquí? Dice ahí, el que va a hablar contra mí, contra ti, el que va a exponer esta declaración.
esta acusación viene de Él. Él habla la verdad, Él va a exponernos a esta realidad. Y de nuevo nos recuerda quién es Él. ¿Quién es Él? Yo soy Dios, tu Dios. Israel debe reconocer que el único Dios verdadero es el Dios de Israel. No es el Dios de los egipcios, no es el Dios de los filisteos, no es el Dios de las naciones babilónicas, no es el Dios de los asirios, no los dioses paganos. El único Dios verdadero es el Dios de Israel, pero no porque Israel sea especial, sino porque Dios ha tenido misericordia de ellos. Y debemos recordar esto. El Señor es tu Salvador porque tuvo compasión de ti. No hemos hecho nada para merecer ser hijos de Dios. Él es nuestro Dios, no por lo que nosotros decidimos un día, sino por lo que Él decidió antes de la creación. Hay algunos que ponen versículos para predicar el Evangelio y hay un cartel y pone, y todo aquel que crea en Él, en lugar de decir será salvo, el versículo pone se salvará. Y parece que es un cambio muy sutil, que no dice lo mismo, pero no es verdad, no dice lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo ser salvo que salvarse, ¿verdad? No es lo mismo que aquel que crea en Cristo sea salvado por Dios que salvarse a sí mismo por medio de creer en Cristo. Y esto es lo que necesitamos recordar, que el Señor es nuestro Dios porque Él decidió serlo. Él decidió ser nuestro Salvador, salvarnos de nuestra condenación. Así que aquí viene la primera acusación de nuestro Señor. Versículo 8. Nuestra primera acusación es que ofrecemos una adoración ritual. Primera acusación en el versículo 8 es que nos confronta con ofrecerle a Él una adoración como mero ritual. Versículo 8 dice, no te reprendo por tus sacrificios, ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. Los sacrificios son los correctos. El Señor no le dice, como en otras ocasiones, que me traéis el cordero cojo, ¿verdad? Y me traéis el sacrificio que os sobra. Me ofendéis porque me traéis lo que yo no he pedido, un sacrificio inapropiado. No, me traéis el sacrificio. Yo no te reprendo por lo que tú me traes. Es más, yo no te reprendo porque has dejado de hacerlo o porque te has vuelto pasivo en hacerlo. Porque dice ahí el texto que tus holocaustos están continuamente delante de mí. Estos holocaustos eran presentados en el tiempo correcto. Israel no había dejado de adorar a Dios. Israel no había presentado un sacrificio que Dios no le pidió. Israel no había dejado o había adorado en momentos diferentes al que Dios dijo. Israel había resumido o reducido más bien la adoración a Dios como un mero ritual. Esto es lo que Dios nos pide, hagámoslo. Esta es la forma en la que Dios nos lo pide, hagámoslo. Pero era solamente un rito. Y Dios dice que Él no va a aceptar esa adoración ritual. En muchas ocasiones nuestra adoración también se puede asemejar así. Dios nos manda que nos reunamos, nos reunimos. Dios nos manda que leamos la palabra, la leemos. Dios nos manda que cantemos, la cantamos. Que tomamos la mesa del Señor, lo tomamos. Dios quiere que lo hagamos así, lo hacemos así. Pero eso se ha podido convertir en un rito para nuestra vida. Y Dios nos puede decir, yo no os reprendo porque ya hayáis dejado de reuniros. Yo no os reprendo porque lo estéis haciendo mal. Entonces eso significa que debemos examinar no solamente aquellas cosas que hacemos, sino el cómo lo hacemos, espiritualmente. No como un rito que está desligado de nuestro corazón, de nuestra vida, del testimonio y de nuestra mente, del testimonio de nuestra vida guiado por el Espíritu. No podemos hacer lo que queramos durante la semana y después vivir de una manera diferente el domingo. No podemos reducirlo todo a una actividad religiosa y ahora vivir nuestras vidas en medio de este mundo como otro más. Dios no pone reproches sobre este tipo de adoración, de obedecer externamente. Dios pone el reproche cuando no se corresponde con un corazón transformado que quiere hacer la voluntad de Dios continuamente. Pero escucha, Dios no está satisfecho con lo que Israel le presenta.
Y Dios, por más que cantemos o que hagamos las cosas que Él nos ha pedido, tampoco está satisfecho si no venimos con un corazón humilde. Observa lo que Dios responde en el versículo 9. Dios no acepta esta adoración ritual. Vosotros venís con adoración ritual, pero yo no la acepto. Dice el versículo 9, no tomaré novillo de tu casa. Dios no está interesado en este tipo de adoración, porque Dios merece la adoración verdadera y no merece y no necesita nada de nosotros. Él dice, vosotros me adoráis como yo he dicho, pero yo no voy a tomar vuestra adoración. No la voy a tomar, no la acepto. Aparentemente, en los versículos 8 es una adoración verdadera, pero alguien dijo sobre el versículo 9, neciamente ha soñado que los becerros con cuernos y pezuñas podían agradar al Señor, cuando en realidad Dios busca corazones y almas que le adoren. ¿Se han imaginado este pueblo impíamente, pecaminosamente, que Jehová necesita estas provisiones? Que si ellos proveen a su altar de animales engordados, entonces Él estará contento. Lo que tenía por objeto su instrucción pasó a ser su confianza. Ellos confiaban solamente en cumplir ello, pero no recuerdan que obedecer es mejor que los sacrificios, ¿verdad? Que obedecer a Dios es mejor que los sacrificios. Hermano, antes de venir al culto, el Señor toma en cuenta cómo ha sido nuestra adoración en nuestra vida durante toda la semana. Y Él trae una acusación para nuestras vidas, para la mía en primer lugar, y que me expone con este hecho. Tú haces estas cosas ritualmente, externamente, pero ¿cómo es tu obediencia verdadera? ¿Cómo es tu vida? Tu testimonio, tu corazón, ¿dónde está puesto? Tus deseos. ¿Por qué Dios no acepta este sacrificio? Versículo 10. Porque mío es todo animal del bosque. ¿Te crees que yo quiero lo que es tuyo cuando es mío? Y es que Israel ha perdido la conciencia de quién es Dios y quiénes somos nosotros. Y Dios les dice, recordad una cosa, y es que todo lo que hay en la tierra es mío. No penséis que me adoráis por una necesidad mía, dice Dios. No penséis que trayendo ofrendas que puedan parecer sacrificadas, eso significa que Dios se agrada porque Él necesita eso de nosotros. No, Él dice el versículo 10, mía es toda bestia del bosque y el ganado sobre 1000 colinas. Mucho ganado hay ahí, ¿verdad? Mucho más de lo que Israel puede ofrecer a Dios. Y Israel se confía en que los pequeños sacrificios que presentamos, el Señor se va a agradar porque de alguna manera satisfacemos a Dios. Le damos de lo que es nuestro y el Señor dice, lo que es tuyo yo te lo he dado, te lo he permitido tener. Pero no te equivoques, yo no necesito nada de vosotros. El sacrificio por el Señor no es lo valioso para Él. Dios no valora cuánto esfuerzo hacemos por un ritualismo externo, sino con un corazón que reconoce quién es Él y humildemente vive en obediencia a su voluntad. Versículo 11 dice, toda ave de los montes conozco y mío es todo lo que en el campo se mueve. ¿Un gusano se mueve? Eso es suyo. ¿Una hormiga se mueve? Eso es suyo. No solamente lo grande, sino lo pequeño. Aún en lo grande el Señor es el dueño, aún en lo pequeño el Señor es dueño. Y es un error pensar que podemos ofrecer algo a Dios que Él no tenga ya. El Señor entonces nos confronta, nos muestra esta acusación de haber perdido de vista su señorío, su supremacía. Nada tenemos que no haya venido de su mano. Y todo lo que ofrendamos no es por medio de un ritualismo que Él necesite. Esto es una adoración falsa, basada en ofrecer cosas materiales como un ritual a cumplir. Es más, le pone a esta realidad, versículo 12, si yo tuviera hambre, ¿eso qué significa? ¿Que Dios puede tener hambre? No, sino que Él habla en un lenguaje que podamos entender.
Y él dice, si fuera el caso, que no es el caso, nunca lo es, pero si fuera el caso de que Dios tuviera hambre, ¿qué dice el texto? Versículo 12, no te lo diría a ti. Es decir, aún si pudiera haber, que no es el caso, pero si pudiera haber alguna necesidad en Dios, Él es autosuficiente en sí mismo. Todo lo que Dios es perfecto y completo, y en Él mismo está todo lo que Él es y todo lo que Él necesita. Algunos dicen, Dios creó al hombre porque lo necesitaba. Porque Dios necesitaba amar. Y no podía amar si no había alguien a quien amar. Así que Dios creó al hombre para amarlo. Eso no es bíblico, es una herejía. Eso va en contra de la suficiencia de Dios mismo en sí mismo. Eso en teología se llama la aseidad de Dios. Dios es suficiente, no necesita nada de nadie. Si fuera el caso, esta es la ironía, si fuera el caso. ¿Creéis que me estáis ofreciendo sacrificio porque yo como de ello? Y eso es lo que hablaban las naciones paganas. Traían a Baal el sacrificio porque era una muestra de alimentar la necesidad de Baal. Y cuando Baal estaba satisfecho con esos sacrificios, entonces estaba contento, de buen humor, y entonces era bueno con ellos. Y Dios le dice a su pueblo, ¿vosotros creéis que yo soy así? Si fuera el caso que yo tuviera hambre, yo me satisfago a mí mismo. No os necesito. No os necesito. Hermanos, si podemos adorar a Dios prácticamente, en la práctica, con alabanza, adoración, con servicio, con ofrenda, eso es un privilegio para nosotros, un regalo para nosotros. Pero el Señor no lo hace porque Él lo necesite. Escucha, hermano, necesitamos reconocer que no somos necesarios para Él. Pero Él nos bendice, proveyéndonos, permitiendo servirle, permitiendo adorarle, permitiendo ser luz en medio de la oscuridad de este mundo. Pero Él es glorioso y resplandece por sí mismo y no necesita el resplandor de su iglesia. La iglesia necesita reconocer que nosotros somos completamente necesitados de Él, pero Él es autosuficiente. Versículo 12, si yo tuviera hambre no te lo diría a ti. ¿Por qué? Porque tú no tienes nada que no sea mío. Porque mío es el mundo y todo lo que en él hay, incluido su pueblo. Incluso en el caso de que Dios tuviera esa necesidad, Él nos expone a esta conciencia. Dios es el dueño de todo y suficiente en sí mismo. Y la enseñanza para nosotros también es una acusación clara, hermanos, cuando perdemos de vista quién es Dios y quién somos nosotros. Y cuando pensamos que nuestra ofrenda ya nos coloca en una situación de ser aceptado por Dios. Cuando nuestro cántico y nuestra adoración ya es aceptado delante de Dios. Cuando incluso tener una doctrina sana y una teología sana en nuestra mente, ya eso es aprobado delante de Dios. Pero vivir la vida de obediencia, eso tampoco es tan necesario. Pero ordenar mi vida, mi matrimonio, como Dios dice, bueno, eso tampoco es necesario. Que yo sea un marido como Dios quiere, que ame a mi esposa como Cristo amó a la iglesia. Eso es más importante que todo mi sacrificio de ofrenda y de alabanza y de asistencia a los cultos y a todos los ministerios que el Señor ponga por delante. Que yo sea una esposa que me someta a mi marido como me someto a Cristo. Esa es la verdadera adoración. Que yo sea un hijo que respeto a mis padres y que los escucho y que sigo sus indicaciones y su enseñanza y los respeto en su autoridad. Eso es la verdadera adoración. Que yo hable la verdad, que yo sea humilde, que yo sirva a los demás para el beneficio de los demás. Que yo dé fruto de estar guiado por el Espíritu Santo. Esa es la verdadera adoración. Podemos tener buenas canciones, podemos tener buenas predicaciones, podemos tener una buena ofrenda cada domingo. Podemos incluso pensar que el local determina algo importante sobre nuestra adoración o lo que el Señor merece, pero eso es externo
y no tiene valor si no viene acompañado. Y es fruto de un corazón entregado y sometido en obediencia a la palabra de Dios. ¿Qué necesita Dios de ti? Nada. ¿Qué merece Dios de ti? Todo, absolutamente. Y eso es lo que debemos observar en esta acusación. No debemos adorar a Dios por lo que pensamos que Él nos pida por su necesidad, sino por lo que Él merece. Dios no necesita nuestras oraciones largas, nuestras emociones externas. No hay nada con lo que impresionemos a Dios. No hay nada por lo que Dios diga, wow, qué bien lo ha hecho, qué bien, qué estupendo. Si no es en absoluta dependencia de su Espíritu Santo y para alabanza de su gloria. La excelencia para la gloria de Dios es un corazón contrito y humillado. No hay nada que podamos ofrecer a Dios que no le pertenezca ya, por eso Él no es un juez que se deje sobornar. Él no hay nada que pueda aceptar de nosotros para pasar la mirada por encima y no señalarnos nuestro pecado. Así que somos acusados por ofrecer una adoración externa desligada de un corazón humillado y obediente. Entonces, ¿qué es lo que pide el Señor? Versículo 14. Ofrece a Dios sacrificio de acción de gracia. Y aquí hay un contraste. Has ofrecido animales y lo has hecho cuando yo te he pedido y sigues haciéndolo. Pero eso no lo quiero. Yo quiero el sacrificio de acción de gracia. La pregunta es, ¿qué significa acción de gracia? ¿Significa darle las gracias? No. Significa demostrar tu gratitud por medio de tus acciones. Demostrar a Dios la gratitud por quien es y lo que ha hecho por ti por medio de tus acciones, no por medio de una adoración externa y ritual. A veces nuestra adoración externa parece correcta, pero no nace de un corazón agradecido. Al contrario, podemos pensar que Dios estará agradecido con lo que ofrecemos, que Él es el que debe estar agradecido. Pero Dios nos dice, somos nosotros los que debemos estar agradecidos. ¿Crees que el Señor se agrada con lo que hemos ofrendado hoy económicamente, que Él va a decir muchas gracias? ¿O eso debe ser un acto de gratitud a Él? Es decir, todo lo que hacemos debe estar movido porque le agradecemos todo lo que Él nos ha dado, todo lo que Él ha hecho y seguirá haciendo en nuestras vidas. No existiríamos aquí ninguno si Dios no hubiera creado todo lo que existe por el poder de su palabra. Pero además seguiríamos estando en el mundo, siendo enemigos de Dios y mereciendo todo el castigo de Dios si el Señor no hubiera tenido compasión de nosotros y nos hubiera traído a su casa, nos hubiera hecho hijos suyos. Y podemos ahora decirle, Padre, con todo el derecho porque nos ha adoptado en Cristo. ¿Cuántas razones de gratitud debe haber en nuestro corazón? Y debe ser el motivo de por qué le adoramos, de cómo vivimos. La adoración que Dios demanda de su pueblo es una adoración de obediencia. No me traiga tantas cosas y sé más obediente. Dicho en nuestro lenguaje, ¿verdad? Como cuando un hijo nuestro hace algo malo y es muy desobediente, y para que no lo castiguemos viene y nos da un abrazo y ¡ay, cuánto te quiero! Y nosotros como padres diremos, no me des tantos abrazos y sé más obediente. Así es como el Señor está confrontando nuestra vida en esta mañana. Deuteronomio 23:21 dice, cuando hagas un voto al Señor, tu Dios, no tardes en pagarlo, porque el Señor tu Dios ciertamente te lo reclamará y será pecado en ti si no lo haces. ¿Y por qué el Señor reclama lo que le prometemos, lo que le decimos? ¿Porque Él lo necesita? No, para que le tomemos en serio. Porque Él merece nuestra obediencia, nuestro temor, nuestro respeto. Cuando crecemos en el conocimiento de quién es Dios, entonces crece también nuestro temor de Él, nuestra reverencia, nuestro respeto, nuestra obediencia.
Hebreos 13:15 dice, por tanto, ofrezcamos continuamente mediante Cristo sacrificio de alabanza a Dios, es decir, frutos de labios que confiesen su nombre. Y su nombre es el Señor, quien tiene autoridad. Digamos, Él es nuestro Señor y con mi vida lo demuestro. Así que la adoración, hermanos, que Dios demanda de su pueblo es una adoración que demuestra nuestra dependencia de Él. Dice el versículo 15, invócame en el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás. Al contrario de lo que dice en los versículos anteriores, Dios no acepta una adoración que piensa que satisface a Dios, sino una adoración que reconoce mi necesidad de Dios, ¿verdad? Es lo que Dios está diciendo ahí. Cuando tú reconozcas tu necesidad de Dios y venga en esa dependencia, el Señor te va a oír y te va a responder. Pero nuestra verdadera adoración se muestra en dependencia y reconocimiento de que solo Él puede librarnos de nuestras dificultades. Dios permite dificultades en nuestras vidas para transformarnos y demostrarnos a nosotros mismos que sin Él no somos nada. Y estos sufrimientos, estos problemas nos deben llevar a adorarle diciendo, Señor, estoy angustiado, líbrame, ayúdame. El Señor promete responder a esa oración. Esa es la verdadera adoración, cuando reconocemos nuestra necesidad de Él. Y en los momentos difíciles uno acude a lo que considera más importante, ¿verdad? Si aquí sucediera un incendio, ¿verdad? No iríamos a la gasolinera, ¿verdad? Iríamos en dirección contraria a los bomberos. Cuando nosotros tenemos una necesidad, a aquello a lo que acudamos, eso es lo que consideramos lo más importante. Cuando tenemos necesidad y no acudimos al Señor, sino que acudimos a otras personas, a otros métodos, a otras medidas, entonces eso es lo que es más importante para nosotros. Y Dios demanda ser adorado con un corazón obediente y dependiente de Él. Un corazón agradecido y un corazón dependiente de Él. Salmo 22, versículo 23, dice, los que teméis al Señor, alabadle, descendencia toda de Jacob, glorificadle, temedle, descendencia toda de Israel. El temor del Señor es la forma en la que Él merece ser adorado. En este juicio somos acusados por ofrecer una adoración como ritual, que nos hace ver a Dios el que necesita de nosotros, cuando en realidad, al contrario, somos nosotros los que debemos darle gracias por nuestros actos de obediencia, porque Él lo merece. Somos nosotros los que le necesitamos a Él. Esta es la segunda acusación, versículo 16. Ofrecer una adoración con corazón rebelde. Con corazón rebelde. El segundo párrafo del 16 al 21, adorarle con un corazón rebelde. Pero al malo, al impío, Dios le dice, y aquí viene una pregunta retórica, ¿qué derecho tienes tú de hablar de mis estatutos y de tomar mi pacto en tus labios? Esta expresión indica que Dios le está hablando al malo, es decir, aquel que presenta una adoración externa, pero en realidad su corazón no ha sido regenerado o su corazón no está siendo guiado por la palabra de Dios, sino que está viviendo en lo malo, en el mal camino. Y aquí se nos presenta esta pregunta retórica, versículo 16, ¿qué derecho tienes a hablar de mis leyes? ¿Cuál es la respuesta? No tienen ningún derecho. ¿Sabes por qué? Porque el pueblo tomaba la ley del Señor para acusar a los demás. Este malo era alguien que aparentaba ser quien traía buenos sacrificios y conocía la palabra de Dios y decía, pues Dios dice en su palabra esto, y iba por ahí, pum, 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 usando la palabra de Dios para los demás. Y Dios le dice, ¿qué derecho tienes tú a coger mi palabra para usarla para los demás? Es más, cuando le dice, ¿qué derecho tienes tú de tomar mi pacto en tus labios? Para recordarle a los demás que tenemos un pacto con el Señor y que tenemos que cumplir el pacto. Aquí por implicación, estas son personas que conocen la palabra de Dios. ¿Qué derecho tienes tú a decir todo lo que Dios dice y estar correcto en eso? Pero tu vida es una vida de un rebelde. Tu corazón es rebelde. Tú conoces mucho, pero no te lo aplicas a ti mismo. Tú conoces mi ley, tú conoces mi palabra, tú sabes cómo debe aplicarse, pero no te lo aplicas. Y algunos podríamos pensar, ¿se parece a los fariseos? Sí, se parece a los fariseos, pero también se parece a mí. También se parece a mí cuando yo crezco en el conocimiento de la palabra,
pero quiero vivir una vida diferente a ese conocimiento y mi corazón es rebelde para aplicarla en mi vida. Se parece a mí si yo estoy viviendo una vida rebelde y no acepto la acusación de Dios, no acepto la voluntad de Dios, pero quiero que los demás sí la cumplan. Y así parecer que yo soy justo. Y aquí la adoración falsa que Dios no acepta viene de personas que reclaman de la palabra de Dios lo que les interesa. Lo que les interesa. Mira, versículo 17. Pues tú aborreces la disciplina. ¿A quién le gusta la disciplina, hermano? Al rebelde, al que no quiere la disciplina, al que no la acepta. Tú la aborreces porque no la aceptas. Tú estás dispuesto a decirle a los demás lo que tienen que hacer y usas su palabra, pero cuando se trata de ti no quieres disciplina. No la aceptas. Creyentes que interesadamente seleccionan de la palabra de Dios lo que le conviene, son selectivos en su conocimiento. El corazón rebelde es el que ignora con intención la reprensión de Dios. Hermanos, ¿cuántas veces leemos la palabra algo que nos reprende y con intención tomamos su palabra y hacemos así? La tiramos para atrás. Eso es lo que Dios dice, mira ahí. Versículo 17, pues tú aborreces la disciplina y a tus espaldas echas mis palabras. No dice que te cargas en tus espaldas de las palabras de Dios, sino que la tomas, te ves en un espejo, ves la disciplina, la corrección de Dios, cómo Dios te está confrontando en esa área de tu vida y ahora hace así. Y la tiras para atrás, la ignoras selectivamente. Me quedo con la parte que me corresponde, que me conviene de la palabra. Y cualquiera de nosotros podemos estar en esta situación, hermano. Toma para sí la palabra. Proverbios 12:1 dice, el que ama la instrucción, ama el conocimiento, pero el que odia la reprensión es torpe, es torpe. Está andando con torpeza, con necedad. Debemos amar no solamente el conocimiento de la palabra, sino ser confrontado con ella. No para sabernos de memoria las cosas, sino para aplicar en nuestras vidas lo que el Señor nos dice. Toma para sí las palabras que le convienen, promesas, palabras de ánimo, de esperanza, de amor, de perdón, misericordia, bondad, de prosperidad, de bienestar, de sanidad, de victoria, de consuelo. Todo eso me encanta de la palabra de Dios. Pero el corazón rebelde aborrece intencionadamente aquellas partes que le confrontan con su verdadera realidad, con su propio pecado, la disciplina, la santidad, la humillación, el arrepentimiento, la negación, el compromiso, el sufrimiento, pagar el precio, el sacrificio, la corrección, la entrega, la exhortación, nuestra condición de esclavo suyo. Esta acusación de adorar a Dios con corazón rebelde viene apoyada con pruebas irrefutables. Nadie puede decir, no, yo no soy, yo no hago esto, Señor, yo no hago esto. Lo podremos hacer entre nosotros, pero el Señor trae su acusación con pruebas, ¿verdad? En un juicio se traen las pruebas, ¿no? Y mira las pruebas, ¿cuáles son? El malo ofrece adoración rebelde cuando, versículo 18, participa en operaciones fraudulentas. Versículo 18, cuando ves a un ladrón te complaces con él. Es decir, eso es una prueba de que estamos siendo rebeldes cuando nosotros vemos que alguien está robando o haciendo lo que no es legal, pero lo justificamos. Por algún tipo de interés que tengamos, nos colocamos en esa misma posición y lo justificamos y decimos, bueno, no está tan mal. Versículo 18 está diciendo, cuando ves al ladrón, ¿qué debe hacer cuando uno ve al ladrón? ¡Al ladrón! Grita eso. ¡Al ladrón, al ladrón! Pero aquí el Señor está diciendo, ves a alguien robar y te quedas callado. Y te complaces en él. Dice, bueno, eso no está haciendo tampoco tan mal. Y con los adúlteros te asocia. Es decir, participa en adulterio. Y esto no necesariamente significa que te acuestas con un hombre o con una mujer, sino que pones tus ojos en la pornografía, pones tus ojos en las personas que van enseñando demasiado, ya sea hombre o mujer, sus cuerpos. Cuando en tu mente están poniendo algún tipo de pensamiento
sexual que implica que ya has adulterado en el corazón. Eso es lo que el Señor dijo, ¿verdad? No es necesario realizarlo en la práctica si ya ha sucedido en el corazón. Si adoramos a Dios, pero permitimos estos pecados, el Señor trae estas pruebas que nos pone delante, las fotos que salen en la acusación. ¿Este es usted? ¿Qué está haciendo usted ahí? Usted es rápido para aplicar esta palabra a los demás, pero ¿qué está haciendo usted aquí? En este engaño. ¿Es que él roba más? Yo un poquito. Bueno, ¿es usted robando? ¿Es usted adulterando? En tercer lugar, el que participa en malas conversaciones. Viene ahí esa lista de pruebas. Versículo 19. Da rienda suelta a tu boca para el mal. Bueno, eso tampoco es tan grave. ¿Cómo que no es tan grave? Eso muestra un corazón rebelde, que no domina la lengua. Ya estudiamos hace tiempo en los devocionales, ¿verdad? Santiago, y cómo solo por el Espíritu Santo nuestra lengua puede ser controlada. El hombre no puede controlar lo que dice con la lengua, sino es por la dependencia del Espíritu. Pero si nosotros le damos rienda suelta a la lengua para hablar lo malo, entonces somos adoradores rebeldes que venimos al culto, hacemos lo que se nos pide, pero después nuestra lengua vaya tela. El Señor nos confronta con esa foto que nos acusa y dice, ¿cómo es el control de tu lengua, de lo que tú dices? Además, tal como dice el versículo 20, todo suele ocurrir cuando se comparte un tiempo sentado juntos. Dice el versículo 20 ahí, te sientas y hablas con tu hermano. Se le habla a la misma persona rebelde. Te sientas y hablas contra tu hermano, Te sientas y hablas contra tu hermano. Esto implica que te sientas con una persona para hablar en contra de otra. Ese es el corazón rebelde, la foto que se nos presenta al Señor, las acusaciones que se nos hace. Un corazón rebelde, en cuarto lugar, entonces participa de la murmuración. Te sientas, hablas contra tu hermano, sin tener en cuenta quién es tu hermano. Dice ahí, esa evidencia, el hijo de tu propia madre calumnias. Sabemos quién es un hermano. ¿Por qué reafirma eso? Porque no deberías estar haciendo esto con el propio hermano a quien pertenece la misma familia que Dios ha salvado. Esto sucede en la congregación, en la iglesia, en las iglesias, en el cuerpo de Cristo, cuando presentamos adoración para el Señor externa, pero andamos en la murmuración. Cuando somos parte del mismo cuerpo, por la misma sangre de Cristo formamos parte. ¿Cómo vamos a hablar en contra uno de otro? El corazón rebelde no solamente hace lo malo, sino que piensa lo malo. Mira lo que dice ahí, versículo 21. Estas cosas has hecho. Y es una lista de ejemplos, de ejemplos. La cuestión es que has tolerado en tu vida el pecado y lo has hecho y has sacado una conclusión que justifica tu pecado para que puedas seguir. Mira, estas cosas has hecho y ¿cómo ha respondido Dios? Y yo he guardado silencio. A veces parece que el que calla, como dice ese dicho, el que calla, otorga, ¿no? Si te callas es que Dios lo permite. Hombre, si esto no agradara a Dios, Dios no me permitiría hacerlo. Dios me disciplinaría. Dios diría que eso no está correcto delante de Él. Y el rebelde saca las conclusiones equivocadas de lo que Dios hace. Y mira, Dios ha guardado silencio cuando pecamos. Y eso es misericordia. Es decir, guardar silencio aquí no es que no sabemos si es la voluntad de Dios o no, sino que nos ha permitido hacerlo y todavía no nos ha impedido seguir haciéndolo. Bueno, si el Señor sigue permitiendo esto, esta es la conclusión que Él saca, versículo 21. Pensaste que yo era tal como tú. Es decir, pensaba que si yo me callaba es que estaba de acuerdo contigo. Que si yo te permitía seguir, es que estaba de acuerdo contigo, como los amigos de Job. ¿Recordáis que le decían los amigos de Job? Si sufres es porque has pecado. Si tú pecas, Dios te castiga. La justicia retributiva de Dios. Si tú pecas, Dios te castiga. Y los amigos le decían, algo habrás hecho cuando estás sufriendo tanto. Y eso colocaba a los amigos en una posición de que, ¿ves? Aquí estamos, no estamos sufriendo. ¿Significa que qué? Que estamos haciendo lo que a Dios le agrada. Y ese es el pensamiento de este rebelde. Si Dios no nos está tocando, si Dios nos permite todavía, es que estamos agradándole lo que hacemos, ¿no?
Ese corazón rebelde saca conclusiones interesadas y equivocadas y falsas para justificar su pecado. Pero, versículo 21, pero, ¿qué dice ahí el contraste? ¿Qué debe esperar el rebelde recibir de Dios cuando anda en sus pecados? Pero te reprenderé y delante de tus ojos expondré tus delitos. Un día seremos severamente confrontados con nuestro pecado, hermano. No solamente delante del juicio de Dios, del gran trono blanco, delante del Cordero, del tribunal de Cristo, no del gran trono blanco, sino del tribunal de Cristo, los creyentes seremos ahí juzgados por lo que hemos hecho y en cómo lo hemos hecho. Y ahí no seremos para condenación o salvación, sino para tener recompensa para su gloria o haber sufrido pérdida de aquella recompensa que podríamos haber hecho para su gloria. Él va a traer las fotos. ¿Y sabes qué va a hacer con las fotos? Dice el versículo 21, las pondré delante de tus ojos. ¿Recuerda esas películas cuando presentan las pruebas y ponen el vídeo de la cámara de seguridad? ¿Usted no es ese que está robando? Tenemos la cámara, tenemos las pruebas. El Señor mismo está diciendo, lo tengo todo grabado, Lo tengo todo grabado. No pienses que el Señor va a justificar tu pecado porque Él te permita todavía seguir en Él, sino que es su paciencia la que te llama al arrepentimiento para que lo abandone antes de que Él actúe con disciplina. Así que el presente juicio somos acusados delante de Dios por una adoración falsa y por un corazón rebelde. Y terminamos la sentencia definitiva, versículos 22 y 23, entended. Y ese es un llamado a, oye, piensa bien, piensa bien. Entiende una cosa, párate un momento. Aquellos que os olvidáis de Dios. Aquellos que os olvidáis de quién es Dios, cómo es Dios, de su palabra, de su severidad, de su gloria, de su justicia, de lo que Él merece, de cómo Él juzgó a otros pueblos. No hay fianza posible, no hay quien nos libre de nuestra condena. Es lo que dice ahí. Entended ahora esto, lo que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. Entended de esto, que cuando andamos en esta actitud vamos a recibir de Dios lo que es justo y eso no nos conviene si continuamos arrepintiéndonos, continuamos en el pecado en nuestras vidas. No hay nadie que nos pueda librar del castigo eterno que merecemos, sino solo Cristo. Y Cristo es quien nos liberó y ahora también nos capacita para vivir progresivamente en obediencia. Así que Oseas 6:6 le dice Dios a su pueblo, más me deleito en la lealtad que en el sacrificio, más en el conocimiento de Dios que en los holocaustos. No está diciendo que no se deleita de nuestras ofrendas, de nuestra alabanza, pero se deleita mucho más. Por encima, especialmente, de esa alabanza que es un sacrificio de acción de gracia. Una vida entregada para la gloria de Dios. Una vida que se entrega directamente en el altar. Y dice el versículo 23, el que ofrece sacrificio de acción de gracia me honra. El sacrificio de acción de gracia es entregar tu vida en el altar para que se queme para su gloria. Ilustrativamente. Un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, ¿verdad? Eso es lo que el Señor merece. Eso es lo que se nos dice en Romanos 12, que debemos presentar a Dios. Y el sacrificio vivo es el que voluntariamente viene en obediencia a hacer lo que agrada a Dios. ¿Cómo administramos nuestro tiempo? ¿Cómo obedecemos al Señor y amamos a los hermanos? ¿Cómo perdonamos al hermano? ¿Cómo servimos a los demás? ¿Cómo demostramos nuestra humildad prefiriendo y considerando a los demás como superiores a nosotros mismos? ¿Cómo usamos la palabra de Dios para aplicarla a nuestra vida antes que poder bendecir a otros con esa misma palabra? El Señor Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre como resultado de la salvación. Como resultado de la salvación. El verdadero creyente presenta su vida en sacrificio vivo. ¿Qué vas a sacrificar, hermano? Para el Señor.
No porque Él lo necesite, sino porque Él lo merece. Porque a Él le corresponde. Estas son las tres características. La convocatoria de nuestro Dios soberano, creador y supremo, que tiene autoridad para juzgarnos, la acusación infalible que Él nos presenta con esta adoración ritual y un corazón rebelde, y la sentencia definitiva. El Señor le mostrará la salvación de Dios, le bendecirá por medio de las bendiciones que en Cristo hay. Pero dice el versículo 23, observa, el que ofrece sacrificio de acción de gracia me honra, y al que ordena bien su camino. Necesitamos pedirle al Señor que nos ayude a ordenar bien nuestro camino. Decidir bien cómo vamos a hacer las cosas. Decidir bien en la dirección en la que vamos a llevar a nuestra familia y a nuestros hijos. Decidir bien cuál es la dirección de nuestro matrimonio. Decidir bien cómo vamos a administrar lo que el Señor nos da. Decidir bien es decidir bíblicamente. Decidir bíblicamente es aplicar lo que el Señor nos enseña para tomar las decisiones que a Él le glorifican. Entonces el Señor le mostrará la salvación que solo viene de Él. Por eso si estás sin Cristo y sin salvación, déjate de pretender salvar tu vida o pretender aparentar lo que no eres. Por más que uno haga lo que hacen los creyentes, si no has confesado a Cristo como Señor y Salvador, no va a recibir la bendición de su salvación, sino el juicio eterno. Pero aquellos que ya somos hijos de Dios, no estamos alejados de esta exhortación, de este juicio. Tenemos que examinar nuestras vidas y ordenar bien nuestros caminos, poner nuestras prioridades de acuerdo a su voluntad. Que el Señor bendiga su palabra en nuestras vidas para ponerla en práctica y adorarle como Él manda. Vamos a orar. Señor, te damos gracias a ti, porque tú eres el único Dios verdadero. Te pedimos perdón por nuestros pecados, porque no hay nada que podemos esconder delante de ti, Señor, y tú lo mereces todo. De manera de manera no ritual, sino, Señor, de manera genuina, de un corazón humillado, transformado. Por eso te rogamos que hagas de nosotros, de tu iglesia y de cada uno de los creyentes, que en esta mañana nos reunimos y que formamos parte de tu iglesia en este lugar, un pueblo que te adora, Señor, con vida obediente, humilde, sacrificada, en aplicar la palabra de Dios, tu palabra, Señor, en ordenar nuestros caminos, Señor. No queremos ser creyentes aparentes, queremos ser verdaderos creyentes, genuinos. Así que ordena nuestros caminos, ayúdanos, Señor. Y si hay alguien que no ha creído en Cristo, que tú le des la fe que trae a la salvación, la fe genuina, que confiesa a Cristo como Señor y Salvador, que reconoce la culpabilidad por sus pecados y que ve a Cristo como el único mediador y redentor, quien tomó esa acta que era contra nosotros y la clavó en la cruz, sufriendo en nuestro lugar el castigo que nosotros merecíamos. A Él sea la gloria y en el nombre suyo oramos. Amén.